En un agujero en el suelo había un hombre. No era un agujero acogedor, con chimenea, ni té esperándolo por las mañanas. Era un agujero húmedo, sucio y repugnante, con el poco que comer. Las explosiones no le dejaban dormir y el peligro era permanente. Pero a pesar de todo ello, ese hombre sacó un papel, un lápiz y creó una historia, recuerdos de sus amigos, que eran escritores justo como él. Ese hombre tenía esperanzas de salir allí con vida e hizo sus primeros escritos en Francia durante la Gran Guerra. Ese hombre era John Ronald Reuel Tolkien, escritor de lo que se conoce hoy en día El Señor de los Anillos y toda su mitología. Lo más curioso de esta breve historia es que una obra tan magna que sirvió de base para las historias de fantasía venideras fuera en parte producto de un acontecimiento en el que nadie quería estar. Aunque en verdad sí había gente queriendo que esto sucediera con el objetivo del dominio, la humillación, pero es bien sabido que esta gente no estaría en las filas, sino desde la comodidad de sus hogares. ¿Por qué las guerras ocurren? ¿Por qué y para qué muchas familias se quedaron sin padre? ¿Por qué somos así? Aunque carezcamos de forma, no dejaremos de ir hacia adelante. El ser humano existe desde hace mucho tiempo. La curiosidad y la inteligencia es una de las caracterizaciones que más nos definen. Nos fue útil para sobrevivir, para pensar, para reflexionar, pero es mucho más. Casi todos los animales viven con el propósito de solamente sobrevivir. De ahí los colmillos, garras, veneno, salto, fuerza. Y en un principio nuestros antepasados también eran así. Hasta que en algún momento de la prehistoria un primate formuló la primera pregunta compleja de la humanidad. Desde esa primera pregunta, los años venideros no nos son un gran misterio. La humanidad pasó de ser víctimas de los depredadores y de la naturaleza a ser la especie dominante. Todo se ha dicho gracias al desarrollo del intelecto. Lo más importante de ese desarrollo evolutivo es la comparación con todos los otros seres vivos. Y no solo eso, sino el surgimiento de otras ramas como la comprensión, la duda, la intriga, y llegamos al punto álgido, la idea de la malicia. ¿Está bien matar para comer? ¿Está justificado matar aunque sea por los tuyos? ¿Es malo mentir aunque sea por el país? Cada uno tendrá su opinión según el contexto. La mente no solo piensa, también cree, y creer puede ser un arma tanto para el bien como para el mal. Y en no mucho tiempo esa creencia se convirtió en estructura. Quien sabía más, mandaba. Quien hablaba mejor, convencía. Quien organizaba, sobrevivía. Y así nacieron las jerarquías. Y así es cuando la mente soñó con el poder, dejó de conformarse con entender, hizo controlar, dominar, hizo someter. Surgió así la ambición y con ella la comparativa, la envidia, la codicia. Ya no se trataba solo de vivir, era estar mejor que el otro. Y todo esto ocurrió mucho antes que cualquier guerra, mucho antes de las armas, las trincheras o los ejércitos. La violencia no empieza con el disparo, empieza con la intención. Y la intención nace justo aquí. Las personas tienen esperanza porque no pueden ver la muerte de pie detrás de ellos. Soy una imagen de piedra. Sícilo me ha colocado, donde soy, por siempre, señal de eterno recuerdo. Mientras vivas, brilla. No temas nada en absoluto. La vida dura poco y el tiempo
exige el final. Acabas de escuchar el epitafio de Sícilo, la primera partitura registrada en la historia. Se compuso en una fecha muy cercana al primer siglo y en esta melodía viene acompañada de un poema que habla de la muerte, acerca de que somos efímeros y que para nosotros siempre habrá un final. De forma instintiva siempre supimos que podíamos morir y lo evitábamos siendo hostiles, pero esta vez, viéndolo desde una forma más neutral, es un hecho que en el pasado nos fue una ventaja ser violentos, porque nos ayudó a sobrevivir ante muchos peligros, y si algo que observamos de la selección natural es que promueve lo que es más útil. Como ya se ha mencionado, también adquirimos mucha inteligencia, y con ella te quiero hacer esta pregunta. ¿Hasta qué punto la inteligencia sirve para limitar ese instinto primitivo? Aquí tienes las 10 películas con más recaudación de la historia del cine y da la casualidad que casi todas tienen que ver con la acción, es decir, con la violencia. Lo mismo ocurre en series y en videojuegos. Un claro ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, Call of Duty, un juego donde la guerra es solamente un medio de entretenimiento y no es tratado como debería ser. Un caso más oscuro, la serie Jeffrey Dahmer, donde las familias de las víctimas se quejaron de Netflix por hacer dinero. El caso más destacable, en mi opinión, es el segundo juego más vendido de la historia, Grand Theft Auto V, cuya franquicia puedes cometer el crimen, el asesinato, donde hay mucha lenguaje soez, o incluso puedes solicitar la prostitución. Por ejemplo, mi videojuego preferido es Metro Exodus. Es un juego donde la manera de jugar es a través de las armas de fuego o el asesinato por sigilo. La historia narra de que después de la Tercera Guerra Mundial, el protagonista, que vive de forma miserable en los metros de Moscú, quiere ser libre y busca un lugar donde poder vivir en paz junto con su patrulla y su mujer. Además, en este juego el matar es opcional, porque cuando te acercas a un enemigo puedes matarlo o bien puedes noquearlo. Y según tus acciones o decisiones que tomes a lo largo de la historia, puedes hacer que tengas un final bueno o uno malo. Y aunque solo sea un juego, la verdad es que me gusta pensar que la primera vez que lo jugué, conseguí el final bueno. Cada ser humano necesita satisfacer su sed de sangre, por llamarlo de alguna manera. Pero es normal, lo tenemos en nuestro ADN, y a lo mejor mis palabras pueden reproducirte rechazo. ¿Cómo puedes comparar una película con algo tan serio como es la violencia? Te puedes preguntar. Yo soy una persona pacífica, podrías pensar. Y sí, es cierto, no es comparable, pero la llave para consumir este tipo de contenido es el instinto, el mismo que nos hace sobrevivir. Nos agrada, nos emociona, nos gusta y nuestro cerebro lo recompensa. Todo esto nos puede llevar a pensar que, como especie, damos asco, que somos macabros o que quizá no merezcamos existir. Pero no somos la única especie que puede hacer este tipo de comportamientos. Mira qué delfines más chulos. Los mismos que se han visto matando marsopas sin ninguna razón aparente. Algunas veces los machos acorralan a las hembras para forzarlas al coito. Y si no las hay, violan a los machos más débiles. Ositos de peluche son las nutrias. Especie en la que la violación también es algo totalmente normal, y en muchas ocasiones si la hembra tiene alguna cría, el macho la mata para que la madre vuelva a estar nuevamente en celo. Por otro lado, los pingüinos de la Antártida, los machos se matan entre sí por hembras. Las crías también matan a otras por comida y muchas veces los adultos cometen necrofilia con las crías. Las orcas suelen jugar con delfines u focas con vida antes de matarlos sin motivo aparente. A veces se las han visto asesinando tiburones y nunca acaban de consumirlos. Por otro lado, los primates como los gorilas y los chimpancés, en muchas ocasiones, cuando un macho es nuevo y llega al grupo, matan a crías que no son suyas para poder reproducirse. En los chimpancés forman bandas para cazar rivales mutilándolos en el acto. Y muchos de ellos fingen alarmas que no son de verdad para distraer a otros chimpancés y roban comida mientras puedan.
La inteligencia nos puede hacer ver qué cosas están mal y qué tan graves son. Estos ejemplos de animales haciendo atrocidades para algunos pueden resultar impactantes, como por ejemplo el asesinato por diversión o para reproducirse. Pero entre nosotros, los humanos, el asesinato es una cosa que pasa en las noticias o que vemos en alguna serie. Parece que no existe, pero está ahí. Y a pesar de tener mucha más inteligencia que los animales, el ser humano no es capaz de evitar muchas veces estos actos, cuando son de lo más evitables. Ahí va una pequeña reflexión. Lástima que Bilbo no le matara cuando pudo hacerlo. ¿Lástima? La lástima fue lo que frenó la mano de Bilbo. Muchos vivos merecerían la muerte, y algunos que mueren merecen la vida. Podrías dársela tú, Frodo. No seas ligero a la hora de adjudicar muerte o juicio. Ni los sabios pueden discernir esos extremos. Cuando un animal actúa con crueldad, lo llamamos salvaje, pero cuando lo hace una cultura entera le decimos ¿costumbre? Imagina que naces por un momento en Bangladesh o en la India. Tu familia decide por ti qué vas a hacer y qué no, lo que vas a estudiar, cómo te vas a vestir, con quién vas a casarte o con quién no. Y a los 5 años si es la tradición familiar, vendiendo productos en la calle, cosiendo, o te vas a una fábrica de producción de tela. Pero al final creces, te casas y al tener hijos, el ciclo vuelve a comenzar. En este contexto, para ti esto es lo más normal del mundo, pues has crecido y vivido con ello, pero para alguien que desde Alemania es una violación de los derechos humanos. Pero aún así, ya no estamos hablando de instinto, ni de supervivencia, ni nada primitivo. Hablamos de perspectiva, de la sociedad, de la cultura, esa parte del ser humano que sí se puede cambiar y desarrollar, y es que en ese aspecto estamos yendo a mejor. Echando un vistazo, vemos que cada vez hay menos muertes por guerra, más acceso al agua, o menos asesinatos en el mundo. Y aunque las gráficas indican un crecimiento breve, por ejemplo, en la violencia de género o surgimientos de la guerra de Ucrania o Palestina, podemos decir que estamos en la época más pacífica de la humanidad. Esa profunda herida es como el abismo del mar. Esa culpa roja no es el color de la muerte. Vivimos en un entorno aparentemente civilizado. Todo parece estar en orden, normas, salud, tecnología, pero bajo esa capa de rutina, muchos caminan con heridas que nadie ve. No hablamos de disparos ni explosiones, hablamos de presiones, de miradas, de palabras. No llores, los hombres no lo hacen. Tienes que ser el mejor. Nadie quiere estar con alguien como tú. Para Platón, la sociedad ve las cosas de forma que no son. Famoso es el mito de la caverna, donde crees ver una sombra de un concepto, pero en realidad es cuando sales de la caverna te das cuenta de lo que en verdad veías. Aristóteles pensaba que somos animales sociales. La comunidad moldea al individuo y debido a ello nos hace actuar o comportarnos de una forma forzada. Nietzsche decía que la polis te plantaba una semilla y tú sientes la culpa si no eres como la sociedad espera. Estos 3 filósofos tenían el pensamiento de que el mundo espera algo de ti, pero la mente se complica sola. Es la semilla que hay dentro de ti quien te habla, te dice lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, si naces en Corea del Sur, todo el mundo espera que seas inteligente, eficiente, alguien que acata cualquier orden sin resistir. Y por lo tanto, tanto como tú, tanto como los demás esperan demasiado. El nivel de estrés en Corea son muy altos y por consecuencia, la tasa de suicidios es una de las más altas del mundo. En Europa y América, esta forma de vivir no es tan exagerada como en Corea del Sur, pero en muchos ámbitos de la vida, la opresión hace que haya problemas invisibles muy difíciles de combatir.
depresión, ansiedad, aislamiento, despersonalización, trastornos del sueño, adicciones, falta de propósito. La cosa es que todo esto que nos puede hacer sentir mal no tiene forma corpórea. No puedes señalar a alguien y decir, fue esta persona o fue ella que me hizo esto. Muchas veces no es una persona concreta, es todo lo que te rodea, es el conjunto de expectativas, de reglas no escritas y de cómo se supone que tienes que ser. Y claro, eso acaba afectando. Pero como no hay una herida visible, nadie lo nota. Sigues yendo a clase, al trabajo, saludas, sonríes un poco si toca, pero por dentro llevas peso. Y como todo el mundo hace lo mismo, parece que es lo normal, que el raro eres tú por no estar bien. Lo peor es que muchas veces ni tú sabes de dónde viene, no ha pasado nada, no hay un motivo claro, pero ahí están. Los pensamientos intrusivos, el no poder dormir, el cansancio constante, la sensación de que todo es inútil y de que estás fallando sin saber en qué en todo ese abismo. Y ese abismo tiene un nombre, se le llama violencia estructural o cultural, dependiendo del contexto. Es un término que fue popularizado por el sociólogo Johan Galtung en los años 60. Él hablaba de 3 tipos de violencia. Primero está la directa, la que puedes ver, golpes, insultos, asesinatos. Luego está la estructural, es la que está integrada en el sistema. Define la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la presión social. Y la cultural, la que justifica o normaliza las tradiciones, ideologías o creencias que hacen que todo lo anterior se vea como natural o inevitable. Tanto como la violencia cultural y la estructural no vienen de una persona en concreto, sino de la forma en que está organizada la sociedad. No hay un culpable directo, pero sí un entorno que genera frustración. Pero incluso eso se puede quebrar, no de golpe ni con frases de autoayuda, sino hace falta que alguien te mire y te diga, entiendo cómo te sientes. Con eso a ver. Nosotros no debemos derramar lágrimas, pues son la derrota del alma frente al cuerpo, puesto que no existe mayor prueba de que no somos seres a quienes sobra espíritu. Un paso hacia adelante, sin ser capaces de volver a un universo empapado en un mar de sangre. ...1914... El invierno acaba de empezar. Los soldados están hambrientos por la poca comida, cansados de no poder dormir por el ruido constante. Con mucho miedo a recibir un tiro en la cabeza en cualquier... La Gran Guerra, la que acabaría con todas las guerras, fue el más brutal por entonces. Pero hubo un momento mágico e increíble que dieron paz a los soldados, aunque solo fuera por un momento. Los alemanes y los británicos, a pesar de ser católicos y protestantes, ambos eran cristianos, y el día 24 de diciembre cruzaron las trincheras para intercambiar saludos y charlas estacionales. Hubo ceremonias funerarias, intercambio de prisioneros, mientras que muchos encuentros terminaron en cánticos de villancicos y otros se dedicaban a mostrar las fotos de sus familias. Poco después, los altos mandos vieron esto como una amenaza, una estupidez desde el punto militar. Castigaron con traslados y reprimiendas, y por culpa de esto, las treguas se prohibieron a partir del año que viene. En esta tregua se disputaron partidos de fútbol entre ambos bandos. El primero y el más famoso se cree que terminó 3-2 ganando los alemanes a los británicos. El siglo XX fue el culmen del nacionalismo, aquel sentimiento donde tu país estaba por encima de todo,
democracia o no. Hace tiempo aprendí que para contar una historia siempre hay que explicar lo que pasó antes para comprender lo que ocurre en estos días. Y por eso mismo me da mucha repugnancia lo que está pasando en Burkina Faso, Ucrania, Siria, Israel, Yemen, entre otros. Y sí, hay más guerras aparte de Ucrania e Israel. Personalmente, si los repaso uno por uno, siempre me doy cuenta de que el motivo de las guerras es siempre una tontería que se puede evitar. Pero como siempre, el resultado final siempre es el mismo, personas enviadas a morir por el jefe de estado de turno. Más de 100 millones de muertos en guerras desde 1900 hasta que estás escuchando esto. Eso equivale a algo más de 2 Españas enteras. Lo bueno de esto, entre muchas comillas, es que el desarrollo de las ciencias, como por ejemplo la medicina, ha avanzado mucho, pero desde un origen tenebroso. Y ese origen es tener ventaja sobre el enemigo. Este es el tema en el que yo más podría hablar, ponerle más emoción, datos, más relatos, pero a quien vea esto os invito a escuchar todas las versiones que puedas, tanto del vencedor como del perdedor. Siempre hay historias que te emocionan, algunas acaban bien y muchas otras que no tanto. ¿Kurtz? Nos han mentido. Somos prescindibles. Así es como nos valoran. Eso no lo sabemos. Kurtz, tenemos que... ¿Qué? ¿Ser firmes? ¿Eh? Mira esto. Lo que hemos hecho, Peter. Estamos perdidos. No nos queda nada. Ni siquiera un hogar. Es el fin. No, Kurtz. Venga, no te vayas. Se acabó. ¡Era un desertor! ¡Kurtz! ¡Kurtz! ¡Sabe que es cierto! Just give up, damn it! World is covered by our trails. Scars we cover up with pain. Watch them preach in our lives. I would rather see this world through the eyes of a child. Through the eyes of a child. Darker times will come and go. Times you need to see her smile. ¡No! And mother's hands are warm and mild. I would rather feel this world through the skin of a child. Through the skin of a child. When a human strokes your skin, that is when you let them in.
would rather feel alive with a childlike soul, with a childlike soul.